Muchísimas gracias, amigos televidentes. Continuamos aquí en Matinal con nuestro invitado, Radamés González, 18 años como diputado, ahora como director de la Oficina Metropolitana de Transporte, ONSA. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por permitirme conectarme con el público televidente que lo sigue a ustedes todos los días. Señor González, empecemos por lo básico. ¿Cómo encontró la ONSA? Mire, yo había dicho la intención que tenía de no hablar en los medios de comunicación, porque lo correcto es hacer un levantamiento de ver cómo están las cosas. Sin embargo, la semana pasada a Santiago, a posesionar el encargado de la ONSA allí, me hicieron una serie de preguntas que me vi en la obligación de responder. Iniciando por Santiago, por ejemplo, de una flotilla de alrededor de 60 autobuses, el día que yo fui solo encontré funcionando 3 autobuses. 3. Wow. 1, 2, 3. 3, sí, así es. Con los deditos. Si a eso usted le agrega el hecho de que en esa jurisdicción la nómina es de 317 empleados, entonces usted por ahí se da cuenta cuál es la situación de la ONSA. En términos generales, nosotros de un parque vehicular que debió tener cerca de 600 autobuses, encontramos funcionando entre 132 y 138. 300 empleados. ¿Y cuántos? 317. Solo en Santiago. ¿Y cuántos autobuses? Bueno, 3. En el momento solo estaban funcionando. A 3 serían 100 empleados por autobús. Sí. pero déme los 60 autobuses que hay allí, ¿verdad? Sí, aproximadamente 60 autobuses que debieran estar funcionando. Serían... Entonces, no, el parque vehicular en el país completo ¿es de cuántos? Debe ser en funcionamiento unos 600 y tanto, pero de eso hay una parte que evidentemente ya no hay forma de tú recuperarlo. Hay una parte que se puede recuperar. Sin embargo, nosotros encontramos 132 autobuses funcionando. Hay que agregar que en Barahona también hay un corredor que por el momento están funcionando solo 2 autobuses. Hay algunas de las rutas que nosotros hacemos. ¿2 de cuánto? Dígame. En Barahona, ¿2 de cuánto? No, en Barahona no hay muchos autobuses, solo apenas 10 autobuses. Y sí, la verdad es... Pero es mucho, de 10 a 2, el 80%. Bueno, si usted compara la proporción de que aquí debieran estar caminando alrededor de 400 autobuses y solo están trabajando 132, entonces se da cuenta. La semana pasada, el fin de semana pasado, nosotros, y eso salió en las redes y todo el mundo pudo ver, que en la ciudad Juan Bosch hubo una protesta, porque beneficiosamente para la ONSA, ese transporte es exclusivo de la ONSA, el de la ciudad Juan Bosch. No han permitido que penetren otro tipo de transporte, ni motoconcho, ni nada, sino que la ONSA hay que darle el servicio. Pero en principio, ellos tenían 20 autobuses funcionando en ese corredor y hoy solo tenemos 8. Y entonces, para una ciudad tan grande, el tiempo que tienen que durar esperando un autobús, entonces ellos protestaron por eso. Nosotros nos juntamos con ellos y estamos viendo la posibilidad de poder ver cómo resolvemos ese problema. La verdad es que el plan que tenemos es, y yo sé que lo vamos a conseguir con el ministro de la Presidencia y con el presidente de la República, es de ver de qué manera nos pueden inyectar algunos recursos para nosotros en un tiempo prudente poder reparar en los talleres de la ONSA entre 200 o 300 autobuses que serían para reincorporarse al sistema de transporte de la República Dominicana. Quería preguntarle justamente esto. ¿Qué posibilidad hay de que esos autobuses puedan ser recuperados? Es decir, estamos hablando 60 en Santiago, menos 3 serían 57 autobuses que estarían sin funcionar. Y en el caso de Santo Domingo, 400, dice usted, sí, autobuses, sí. Y apenas hay 100 y tantos. Sí, así es. En Barahona, de 10, 2. Es decir, ¿qué posibilidad hay de que el país pueda recuperar, poner en funcionamiento esos autobuses? Mira, nosotros hemos hecho un plan que en un tiempo prudente, yo diría menos de 100 días, siempre y cuando, y reitero, y yo sé que va a ser así, el ministro de la Presidencia y el presidente de la República nos puedan inyectar algunos recursos, de recuperar entre 200 y 300 guaguas en menos de 100 días.
repararla en los talleres de la ONSA, sin tener que sacarla de allí, porque tenemos el personal técnico preparado y además tenemos la voluntad de hacerlo. Radamés, pero yo veo que se le da facilidad de financiamiento y se le permiten a empresarios del transporte que traigan aquí guaguas y que traigan minibuses. ¿Por qué el gobierno en sentido general no utiliza ese financiamiento a través del Banco de Reserva o a través de partidas de donde fuese, para que la ONSA tenga por lo menos 400 o 500 autobuses nuevos y que ese sea el transporte oficial, que puedan manejarse, porque de repente pueden cargar con un precio de 15 pesos y de 10 pesos, e incluso hasta con aire acondicionado, que creo que son 15, pero no le suben la tarifa a la población pobre y que se manejan en las oficinas públicas. ¿Por qué no hacer eso? Mira, beneficiosamente, es el deseo del presidente de la República, que nosotros caminemos hacia allá. Ahora, déjame decirte que el problema no es ni siquiera de tú tener una flotilla de autobuses nuevos. El problema es de tú tener una gerencia que lo que tiene lo pueda poner en condiciones de trabajar. De hecho, y te explico. Todos esos autobuses han sido nuevos. No, por ejemplo, la ONSA recibió en noviembre 200 autobuses nuevos. En noviembre. De esos autobuses nuevos de noviembre, hay 79 parados de 200. ¿Pero parados por qué? Por cualquier razón. Por falta de mantenimiento, porque se le rompió una pieza. Bueno, pero que en materia de vehículos la mejor marca es nuevo. No se supone que luego autobús nuevo. Déjame decirte, estamos hablando de autobuses Mercedes-Benz. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, que la concesionaria de esos vehículos no solo le daba mantenimiento en manos ajenas, porque cada chofer de eso lo maneja a su estilo. Que le da mantenimiento. En el caso de, por ejemplo, el concesionario de esos vehículos le da mantenimiento. Cuando tú compras un vehículo nuevo, la casa donde tú lo compras te dice, hay una cada tantos kilómetros, perfecto. Ahora, si tú cometes el error de economizarte 2 pesos, cambiar el aceite a tu jipeta que compraste nueva, el concesionario te dice, perdiste la garantía. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que hay una deuda pendiente con esos concesionarios por mantenimiento y ellos han dicho, no, yo no puedo seguir dando mantenimiento. Y ahí se pierde la garantía. Se pierde la garantía y más aún. Señor González, tenemos una deuda. Esto que usted plantea es extremadamente preocupante en el contexto de la situación sanitaria actual que estamos viviendo, porque se supone que el transporte público está funcionando con unas medidas de distanciamiento particulares, en las cuales se supone que por lo menos los autobuses de la ONSA estén funcionando a media capacidad. Entonces, si del universo de los autobuses tenemos, ¿cuánto? Un 30% funcionando, y en adición, en teoría, estén funcionando a mitad de capacidad, ¿cuántas personas realmente está movilizando la ONSA al día de hoy? Mira, yo no te pudiera dar los detalles de cuántas personas, porque eso varía. Pero hay corredores que son sumamente importantes. Por ejemplo, el corredor de la 27 de febrero se mantiene muy cómodo. Pero tú tienes, por ejemplo, el corredor de la Máximo Gómez, que nosotros estamos estudiando esa situación, porque es un corredor de la ONSA, pero resulta que hace la misma ruta que hace el metro de Santo Domingo. Y yo digo, ¿cómo es posible? O sea, ¿quién en Villamella que vaya para la feria, estando parada una ONSA y estando el metro? Usted dice. Correcto. ¿Quién se va a montar en la ONSA? Se va a montar en el metro. Sin embargo, dejamos caer un corredor que era exclusivo, que era el de la Barquita hacia el metro, que era el más importante. ¿Por qué? ¿Y qué hace la conexión? Que hacía la conexión con la ONSA. ¿Y por qué se perdió? Bueno, precisamente por lo mismo. La falta de planificación. Y sobre todo, la falta de planificación y la falta de unidades fue disminuyendo la ruta, fue disminuyendo la frecuencia, y eso obligó a que la gente de la Barquita, contrario a lo que han hecho los de Ciudad Juan Bosch,
hayan permitido que entren carros públicos, motoconchos y demás. Pero también puede darse el caso de que eso haya sido sustituido por empresarios del transporte que entonces utilicen su guagua en sustitución de la que utilizaba. Bueno, pero si la ONCE no tiene guagua, alguien tiene que dar servicio. Pero pudiera ser una estrategia también de que yo elimino el servicio y entonces tú ocupas esa parte. Bueno, aquí se venden las rutas en 1 millón, 2 millones de pesos. Ya es una apreciación suya que yo no. Usted parece que tiene un desafío esencial ahí, que es la política de mantenimiento. Correcto. Y yo le voy a decir una cosa, uno con la ONSA, que no es usuario, pero uno hace de ella una auditoría visual cuando las guaguas te pasan por el lado. No es posible que unos autobuses que anden transportando pasajeros anden tan sucia como anda la ONSA. Es decir, y si esa guagua andan sucia por fuera, uno se imagina cómo la tratan por dentro en el taller. Entonces, yo creo que quizás y el gobierno pudiera darle una ayuda para que usted repare estos vehículos, pero eso se ha convertido en un círculo vicioso. Y yo recuerdo de don Antonio Guzmán Fernández, que creó la famosa Onatrate, todos los autobuses nuevos, en 3 semanas, el país tenía un cementerio de vehículos. Entonces, yo creo que es esa dinámica la que hay que cambiar. Hay varias cosas que deben mejorar y que deben arreglarse. Por ejemplo, hay que crear un mecanismo en el que los choferes se sientan que son parte de la institución. Que no solo se monten a manejar un vehículo, sino darle las condiciones para que traten el vehículo bien y para que traten a su cliente bien. Que hoy es probable que no se esté haciendo. Y póngale ropa, ropa adecuada a esos choferes. Fundamentalmente, por 2 razones. Una de ellas es que nosotros hemos dicho la necesidad que tenemos de que la ONSA sea transparente, eficiente y decente. Y en la decencia hablo de lo humano. Higiénica. Por ejemplo, no es posible que la cajera, que son las que cobran el dinero, su sueldo sea de 10,000 pesos. Porque no es verdad que una persona con un sueldo de 10,000 pesos, manejando dinero menudo, eso no lo invita a hacer cosas no santas. Eso hay que resolverlo. Lo mismo que los choferes, que hay un desequilibrio. Algunos choferes ganan un sueldo, otros ganan otro. O sea, hay una serie de cosas que tienen que empezar por la institución para que los empleados de la propia institución nos ayuden a levantar esta tan importante ¿Pudiera empresa. darse el caso de que la ONSA pudiera estabilizar con el sector privado la tarifa del pasaje? Mira, hay que decir que la ley que creó el Intran llama a que poco a poco esta institución pueda convertirse en una institución de capital mixto, público-privado. Por eso nosotros decimos que el principal reto nuestro es poner la ONSA en condiciones de competir con el sector privado, sobre todo en lo que tiene que ver con la cantidad de pasajeros que pueda movilizar. Si no la ponemos en condiciones de que eso suceda, nadie, absolutamente nadie, se va a ver tentado a hacer inversión en una institución que lo que deja es pérdida, pérdida y pérdida. Otro tema que lamentablemente tengo que mencionar es que esta institución se ha visto envuelta siempre en temas de corrupción. Entonces eso es algo que nosotros estamos obligados a enfrentar porque probablemente parte de los recursos que se gastan en la ONSA se gasten porque no estén bien dirigidos hacia donde tienen que ir. Y eso es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos para hacer de esta institución. Y como usted ha dicho, si ese dinero se maneja a mano, también es posible que haya mucho dinero que no entren al tubo. Por ejemplo, porque poco a poco se pudiera instalar en las guaguas un sistema como el del metro, que la gente pase una tarjetita. Claro, hacia allá nosotros vamos. ¿Cuál debería ser? Porque además eso te economiza 2 cosas. Te economiza la posibilidad de que alguien se vea tentado a tomar un menudo de eso, y te economiza un empleado porque el chofer manejaría el vehículo solo. O sea, estamos hablando de cosas que no hay la necesidad de ser un científico en el medio de transporte para tú saber lo fácil que es. Y entonces alguien me decía,
Bueno, pero que no todo el mundo tiene tarjeta de crédito, pero todo el mundo compra una tarjeta para un celular. El tema, señor González, del transporte había sido una prioridad en las discusiones públicas previo al inicio de toda esta situación de pandemia. Eso ha cambiado porque evidentemente las prioridades son otras, pero específicamente en transporte, ¿cuáles deben ser las primeras medidas que tome el gobierno de Luis Abinader? Mira, antes de responderte esa, déjame decirte. En el día de ayer yo tuve una reunión con el ministro de la Presidencia, fundamentalmente hablando de esos temas, porque resulta que nosotros estamos en un estado de excepción con relación a la pandemia. Pero una de las instituciones que deben involucrarse en la misma es la ONSA, porque es la única que tiene la capacidad de poder brindar transporte con distanciamiento social. Para eso estamos obligados a nosotros recuperar esa flotilla que en su mayoría está en el taller. Y eso es entendible, lo entiende el ministro y lo ha entendido el presidente de la República. Ahora, con relación a nosotros lograr que la ONSA sea competitiva, nosotros estamos obligados a recuperar todo lo que tiene que ver con los autobuses que están dañados, colocar la ONSA en una posición de transparencia. Yo reitero, es que a ti como inversionista privado te veas tentado a hacer inversión en la ONSA, porque la ONSA no es el barril sin fondo que ha sido hasta este momento, sino que es una institución privada. Y el presidente de la República lo ha dicho, ha manifestado la intención que tiene de poco a poco ir sacando la chatarra de los medios de transporte para brindar un transporte de calidad, y nosotros como institución estamos obligados a caminar hacia allá. El monorriel que está anunciando el presidente en la ciudad capital pudiera sumarse a la política de transporte. Es un proyecto complementario. Sí. Y te digo complementario porque, por ejemplo, él habló del monorriel fundamentalmente el 27 de febrero. Es el corredor más importante que tiene la ONSA y que tiene cualquier transportista. ¿Y conectará con el este? Correctamente. Entonces, ¿qué es lo que debe haber? Una planificación entre el Intran. Conectar líneas. Conectar líneas. O sea, tú no si el metro está aquí, por ejemplo, o el motorriel está allí, entonces tú usas el autobús para que lleven la persona hasta ese punto. Eso es algo de planificación en términos generales. Usted mencionaba tarjeta de crédito, pero la gente no tiene que tener una tarjeta de crédito. No. Hay una tarjeta que es la que usa el metro. La metro. Que usted la carga. La gente la tiene en su cartera. Decía yo que esa era la excusa de no automatizar el cobro por tal o cual razón. Pero más aún, bueno, ya no se vende tarjeta de teléfono, pero antes se vendían tarjetas de teléfono en los semáforos, el que quiera lo puede comprar. Es una tarjetita que se carga, usted carga el pasaje. Claro, claro, no ha habido la voluntad. Que puede ser la misma que se usa en el metro, se usa en el autobús. Claro. Bueno, muchísimas gracias a Radamés González. Usted tiene un gran desafío ahí. Sí. Gracias, muchas gracias. Y además de todo eso, como diría un viejito allá, arreglar eso. Y sobre todo, cambiar la imagen que tiene la población sobre la ONSA, porque hay mucha gente que no se monta en una ONSA, aunque esté en la necesidad de hacerlo, porque dice, no, eso es un disparate, eso no, la imagen, y se van con otra privada que es peor. Tiene que cambiar la ONSA para que cambie la imagen. Sí, exacto. Bueno. Así será, porque además, a pesar de que probablemente yo tampoco la utilizo, mi intención es ser un director que conecte con los empleados, y de cuando en vez me montaré en la ONSA. Ahora uno es poco identificado porque con una mascarilla nada más tiene que ponerse una gorra y fácilmente no te conocen. Y entonces también tú vas viendo con tus clientes, que son los pasajeros, las actitudes de los choferes y de los cajeros. De tal manera que nosotros podamos dar un servicio que la gente se sienta cómoda en él. Muchísimas gracias a Radamés González, director de la ONSA. A ustedes también, amigos televidentes, que están con nosotros desde las 6 de la mañana. Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor, estuvieron con ustedes. Les recomendamos que mantenga la sintonía con el grupo de medios Telemicro.